Esta peli es como El Sexto Sentido, pero mejor. Hola a todos y bienvenidos a un video en donde les contamos en español claro qué películas estuvimos viendo últimamente. Esta es la parte 2. Si quieren pueden ver la parte 1, pero no es necesario. Yo soy Mila. Yo soy Martín, crack. Y comenzamos. Bueno, estamos en 1 de mayo. Vimos Smile, la primera película. Yo estaba muy asustada. ¿Cómo es kilómetros en inglés? Kilometers. ¿Cómo es milla en inglés? Mile. Smile. Hay una aerolínea que se llama With Miles, You Have Smiles, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Bueno, ¿qué decir del Smile? Smile. Es una película de terror del género no sé, tenías miedo de mirarla, ¿no? No sé por qué tenía miedo, pero yo sé que no es una película de terror que realmente dé tanto miedo y soy una persona que normalmente mira muchísimas y normalmente decilo vos, no tengo miedo, ¿o no? Es verdad. Entonces, no sé por qué esta película la evitaba. Me da mucho miedo la gente que está así, que está quieta sonriendo. Me da miedo las cosas que son más sutiles. Eso es. Las películas, por eso Undertone me dio también miedo. Las películas donde hay algo, basta. Las películas, las películas donde hay algo que es muy evidente, a mí no me genera miedo. Pero las películas donde pasa algo sutil, aparte algo que puede pasar, ¿no? Porque puede haber una persona que se te quede así. Sí. Puede pasar, no sé, me dan más miedo. Y creo que en este momento ya venía de una como overload, como un sobrecargo de mirar cosas de terror, como todo el día escuchando podcasts de terror mientras limpiaba, todo el día en Reddit de terror, todo el día mirando películas de terror. Em, y cuando llegó la noche y pusimos esta película, le dije a Martín, no la quiero ver. Me va a dar pesadillas. No, no me está gustando porque para mí el inicio es muy bueno. El inicio es terrorífico. No me lo acuerdo, pero Es la chica del cero. póster. ¿No te acordás? Pero nada. Me acuerdo que cierran una bolsa, nada más. Bueno, esto lo puedo decir porque no es spoiler. Está la doctora, que es psicóloga o psiquiatra, creo que psiquiatra. Em, y está esta chica, que está asustada porque veo una persona que no para de sonreír, que nadie más puede ver y que le dice que se va a morir. Bueno, eso. Bueno, no me lo acuerdo para nada. Y da Bueno, miedo cómo sonríen, porque si alguien sonríe así, no da miedo. no sé, Alguien te sonríe tipo, es el que esté, ¿no? es el que esté fijo, es el que esté fijo. Creo que contrataron a una actriz que sonríe muy bien para el póster. Porque no todos dan tanto miedo, es como algunos lo hacen mejor que otros. Pero overall quiero decir que me gustó, me gustó. ¿Y qué diferencia ves entre Smile 1 y Smile 2? Ok, hablemos de la 1 y después hablamos de la 2, ¿no? Te pregunto de forma seria, porque para mí siento que son iguales. Como Como concepto, siento que eh, la si- narrativa es la misma. siento que, o sea, literal,
como de Efecto Mariposa 1-2, hay diferencias muy grandes. Entre Cloverfield 1 y 2 hay diferencias. Acá, Smile 1 y Smile 2 es como la misma, el mismo concepto, Ujú. sin variar. Diferente historia, ¿no? Pero es el mismo concepto. Quiero decir algo, yo le veo potencial como las películas de Scream, que puedan ser muchas, como el concepto es infinito, básicamente. Sí, pero es como, sí, es literal como las de Scream. Am, Pasa que las de Scream tienen continuidad literal, tienen literalmente continuidad de personas, you know? Bueno, pero no podemos decir mucho, porque sería spoiler. Sí, yo quería decir eso, como lo que diga de esta peli, puedo decir lo mismo de la 2. Ah, ok, ok. Like, no, No, a mí hay algo respecto a esta y el principio que me gusta mucho. La 2 me gustó también, siento que es diferente, siento que tiene su propio color. Eh, pero es verdad que es más... es como están muy en sintonía. Están muy, muy en sintonía. Pero aparentemente a la gente le gustó mucho más la 2. La 2 tiene 3.2 y la uno tiene 2.9. ok. Y lo que siento que la 2 tiene un final que me gusta Ah, y la uno un final que no me gusta tanto. No sé si estás de acuerdo. ¿No te acordás? me acuerdo del final de la 2. Sí, sí, ahora me lo acuerdo, pero no me acuerdo. Me lo acuerdo, pero no me lo acuerdo. Como que sí, pero que no. Sí, 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 pero Es como... como medio random. Sí, 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 no sé, ya te digo, como las tengo para mí como que son, si te gustó el concepto, toma más. Tal cual, tal cual. Y sí, y funciona. Para mí funciona. Son divertidas, o sea, me divirtieron, como Sí, son como pelis de terror entretenidas. son para No te cambia la vida. sentarte comiendo un pochoclo Sí, de chile en el sofá. sí. Después vimos otra que nos sorprendió, creo. The Others. Yo la vi en la escuela, Ah, ¿ya la habías visto? te lo dije, que la vimos en la escuela, pero no me acordaba nada. Y yo ya di mi reseña cuando te la dije, Vos ya sabías ¿qué? el final. ¿O no te lo acordabas? Sí, me acordaba el fin, no me acuerdo ahora que lo pienso si me acordaba el final o no. Pero aún así no importa. Debo decir algo controversial, hermano. Se lo dije a una estudiante ¿Qué? y me dijo como, me hizo ese gesto y lo voy a volver a decir. Ok. Esta peli es como el Sexto Sentido, pero mejor. Oh, es muy bueno Mm. eso. Es muy buena forma de... Ya. Estoy de acuerdo. Controversial. Me gustó muchísimo esta película. Mucho, mucho, like, mucho. Cinco estrellas. Sí, la verdad que sí. Después vimos... ¿O querés decir algo más? ¿No? Ujú. Truth or Dare. Esta película, siento que es una película meme, boludo. Es un poco como Smile, pero Smile si fuera mala, mala. Smile es menos, Mala. sí, como menos Netflix que esta peli. Esta es demasiado Yo básica. la vi, esta peli la elegí yo, porque cuando vimos Smile, yo me acuerdo en mi mente que había visto un tráiler de una película que era de verdad o reto. Y lo tenía en mi mente, y yo pensé que Smile era la película en la que estaba pensando. Y Claro. después me di cuenta que no, hay una película que se llama Verdad o Reto, que es de esto. Claro, o sea, vimos Truth or Dare por haber visto Smile, porque Martín pensó que Smile era esta película, básicamente. Y es malísima, no la recomendamos para nada. Solo si quieren ver algo malo. ¿Cuáles tenemos? Ey, Butterfly 2, Truth or Dare. para. Truth or Dare, no me la pongas al nivel de Butterfly. Esta, Es un poquito por, más, pero por lo menos, tiene escenas graciosas. Tiene escenas como la de la biblioteca,
No me acuerdo. que están todos rodeándola porque ella dijo... Ah, sí, 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 sí. Y este concepto de True or Dare, Hubo escenas decentes, hubo escenas buenas. está gracioso, está divertido. A mí me divirtió saber qué iba a pasar. Sí, sí, Pero entretenida, una peli de mierda. O sea, entretenida si quieres ver una peli de es mierda una de peli de terror. mierda. Pero no es como el efecto mariposa, que es una peli de mierda en el sentido menos gracioso de la palabra. Es verdad, ni siquiera es entretenida, Ya. es verdad. Bueno, y después, esta la vi yo sola, pero vos ya la habías visto, así que podés opinar. No, porque no me acuerdo nada. ¿No te acordás nada? Me No. dijiste que te acordabas el final. Bueno, al final sí, pero porque es un plot twist que no lo puedo decir. Bueno, esta me la había recomendado Reno y no la pude ver con Martín porque Martín me dice no la quiero ver porque me acuerdo el final. Pero básicamente es como comedia oscura, no sé exactamente cuál es el género. Misterio, comedia, crimen, algo así. Y es excelente. O sea, la verdad que no quiero contar nada, solo mírenla. Lo que sí quiero decir es que después de ver esta película estoy con muchas ganas de hacer como una sala de juegos o algo así. No. Eso. Muy buena, muy buena. Excelente para ver con amigos. Bueno, puedes volver. ¿Cuál es la próxima? I Know What You Did Last Summer. ¿Seguro te Volví. acordás? Volví. ¿Querés decir literalmente Scary Movie, pero peor? Es verdad, es Scary Movie. Que no me la acuerdo, yo no la vi. Pero peor. Eso es todo lo que vas a decir. Es como Scream. No sé cuál fue antes, esta o Scream. Si esta fue antes de Scream, digo, ok, Scream está inspirada bastante en esta. Si esta es después de Scream, hermano, no aprendieron muy bien. Ah, ¿sabes que no sé? Esta es de 1997. Hoy estoy No, controversial. Scream es 1996, es después de Scream. Amigos, I know what you did last summer, but I don't know how to make a film. Ok, me voy a relajar. Estoy demasiado clickbaiter hoy. O sea, es una peli tipo, ¿qué es? ¿Thriller? Es igual que Scream en el sentido de, son muy parecidas, ¿no? Mystery Horror Thriller. Sí, pero es que no me gustó. La verdad no me gustó. Sí, es mala. Punto. Creo que hicieron un remake ahora. ¿Ah? Podríamos verlo. Sí. Bueno, esta me encantó, esta me encantó. Host. ¿Y por qué le diste 3? ¿Le puse 3 nada más? 3,5. 3,5 es alto. Ok, ¿Le debería dar 4? no sé. Creo que le debería dar 4. Especialmente porque nos queremos copiar el concepto. Host es una película que pasa toda en Zoom. Sí, Es de terror. siento que ahora no es lo mismo verla. Siento que es una peli perfecta de pandemia para verla en el 2020, 2021. No, pero igual como somos personas que vivieron la pandemia, capaz, por ejemplo, un niño nació en el 2020 o en el 2015, no le va a encontrar tanta esencia. Pero No, si viviste lo que fue estar en llamadas y tratar de hacer la versión virtual de todo, sí. es, es muy buena. Está muy divertida. Sí, se nota que es como muy bajo presupuesto. Es corta. Es corta. Es 1 hora, 56 minutos. La recomiendo. Sí, si trabajas remoto, mírala. Gran película indie. Y es como, para mí, lo que quiero como destacar, que parece ser como una nueva versión de found footage. Como el found footage siempre Ajá. se va adaptando. Sí. Siempre hay como... es más, todavía quedan Esto no es found footage, es solo footage. queda más de este concepto de found footage en las próximas películas que vienen, pero esta es súper interesante, me encantó cómo lo hicieron. Sí, súper bien conseguida.
Y los actores hicieron un gran trabajo también, porque se siente muy natural. No era fácil. Mm, O sea, no era fácil para los actores, ni tampoco siento que era fácil para eh, grabar algo así. No, 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 no. O sea, Bueno, después viene otra que le di media estrella y dejé una reseña en mayúsculas que es excelente. The Room. ¿por qué vimos The Room? No sé, vos me dijiste verla, no sé cuál fue el motivo. Porque nunca tuviste la experiencia de Room. No sabías lo que era. No, yo no sabía nada. Y puse la película sin decir nada. Creo que ni siquiera te dije, vamos a ver The Room. Sí, me dijiste, me Ok, dijiste. la puse. Yo te dije, la vi en Letterboxd varias veces Ok. Yo y me daba fiaca, te dije. la puse y me quedé así esperando. Hasta que en un momento Mila dijo, ¿qué está pasando? Recuerdo que dijiste exactamente eso. ¿Qué está pasando? O sea, vos sabías que era una peli meme. Yo la vi, ¿Ya la habías visto? sí. Yo no sabía. Es una peli. Pensé que estabas reaccionando conmigo. No, Y pensé que no sabías no, no, tampoco. no, no. Yo me quedé esperando tu reacción y fue exactamente como lo esperaba. Creo que es una peli que está buena hacérsela ver a alguien y ver su reacción. Está buena bien verla con alguien que no la vio. ¿Qué tanto podemos decir? Porque las personas que la vieron saben, o personas que capaz saben de la película, y las personas que no la vieron no quiero arruinar. No la vieron, pero yo creo que es de mis películas favoritas. Wow, wow, me encanta a mí. Yo no sé, Es puedo espectacular. decir que es ¿Lo vimos? como ¿Cuándo la vimos? 4 de mayo, Y seguimos hablando de esta película. literalmente hace un mes. Seguimos hablando, seguimos repitiendo diálogo. Sí, hacemos citas, la cuoteamos. Es que vimos esta película y vamos a tratar de no decir mucho por si alguien no la vio y la quiere ver. Y después vimos una película de esta película que se llama The Disaster Artist, que está basada en el libro de uno de los actores que está en la película. Y me gustó ver Como esta... es una película de cómo hicieron Sí, The Room. sí, sí. Me gustó ver me gustó ver sabiendo que esto lo dijo uno que actuó en la película, como, Sí, sí. y ver curiosidades de cosas, de cómo se hicieron, o cosas que las historias que no se ven y que nos interesaba saber por qué. Muy bien, o sea, como muy bien, muy bien. Siento que se sintió como una experiencia completa al Siento ver esta que después. son como, siento que si ves una, mira la otra. Sí, porque va a ser un círculo completo. Si solo mirás la película The Room y no averiguás nada, creo que sería muy difícil ver esa película y no tener curiosidad. Sí, Sería muy raro. Pero sí, ay, no sé, me gustan mucho, me causa mucha gracia. Me muero de risa recordando solo algunas cosas. es una de las mejores películas de la historia. Agree, agree. Bueno, entonces no decimos mucho para no No. arruinarle la magia a las personas. Después vimos una de terror, volvemos al terror. Es como que escapamos por una película y media y volvemos al terror. Acá es cuando empezó a forjarse tu nueva personalidad. ¿Por qué? De True Crime, Stephanie Su, you know. Ah, sí, porque esta película, todavía no la nombré, Incantation, es una película que la vimos porque vi un episodio, escuché y vi, porque yo normalmente escucho podcasts en el iPad y como voy mirando, pero no miro realmente. Em, un episodio del podcast Rotten Mango, que es uno de los podcasts más escuchados del mundo. Así que probablemente lo conocen. Y si no lo conocen y les gusta el True Crime,
que están haciendo, vayan a escucharlo. Pero básicamente vi un episodio donde hablaba de un caso de una familia taiwanesa que creían que estaban poseídos y me hizo sentir muchas cosas escuchar ese episodio de podcast. Y ya conocía esta película. Yo esta película, que es del 2022, me acuerdo en el 2022 de personas hablando de esta película. Y no la quería ver porque sentía que me daba miedo. Yo la tenía en la Sentía... watchlist, Ujú. pero me pasa algo con el terror asiático que siempre me tira un poco para atrás. ¿Qué? Que siento que me va a dar más miedo que el terror western. Básicamente, si hay, mira, haga 2 películas de terror, la que quieras, me mostrás solo el póster y una está en inglés y la otra está escrito en caracteres chinos, me va a dar más miedo esa. No sé por qué, es algo psicológico mío totalmente. Yo creo que quizás es algo que te pasa porque lo asiático es como un poco más lejano, entonces es más desconocido y al ser Seguro. más desconocido, más terror genera, porque el terror también es eso, es como es lo desconocido, el no saber. Entonces puede que sea eso. Yo esta particularmente creo que había escuchado a una amiga que sabe de cine decir que le dio miedo y yo dije, uy, si a ella le dio miedo, que es una persona que mira películas de terror todo el tiempo, dije, ok. Entonces de ahí como que la pospuse porque la quería ver en algún punto. También es found footage. Es un found footage bastante extraño. Sí. Es como diferente a otros donde es como más evidente, es como más estilo blog. No, esto es distinto. Es como que la cámara está ahí. Sí. Aunque en sí la base es que son youtubers. Ajá. Pero no se siente para Es que nada como una película combina de varias youtubers. narrativas. Sí. Y qué decir, soy defensor de esta película. A mí Me, me dio miedo. me- Esta me dio miedo, me miedo. hizo sentir muchas cosas, la verdad, y me gustó mucho. Y estoy un poco enojado conmigo mismo por haberla visto de día, haberla visto sin mucha atención. Siento que no la vi siento que la quiero remirar porque solo con el contexto en contra me gustó mucho. Ok, yo quiero decir que yo siento que la disfruté. Sea como sea que la vimos, la disfruté. No siento que me haya perdido de la experiencia, pero sí me sentí extraña porque yo, o sea, conozco la historia en la que está basada y es muy diferente. Y la verdad que debería buscar alguna entrevista del director o escuchar sus palabras porque en su momento sentí como un poco de bronca o enojo porque digo, ¿por qué es tan distinta la historia Mm. original? Igual está buena esta historia nueva, pero es muy, muy diferente. Y no sé por qué es como esperaba encontrar una historia parecida al otro porque eh, sí, supongo que debería buscar algún documental en todo caso. Me gustó mucho, la verdad. Sí, así todo increíble. Le debo un rewatch a esta peli, en mi opinión. Yo estoy bien, no la quiero volver a mirar. Pero la recomiendo. La recomiendo para personas que les guste el terror, definitivamente. The Blair Witch Project, otra de found footage de terror, pero esta es de 1999. ¿Qué pelis de found footage se te vienen a la mente? Cuando hablamos de found En footage, total ya, de las que conozcas o hayas visto. ahora mismo se me viene Milk and Cereal, que estamos Ok. vamos a llegar a esa. Sí. Eh, Rec, la española. Ok, Es no vi Rec, pero vi Shrek. Deberíamos verla. Yo me acuerdo que Rec fue la primera película que vi de found footage, que me di cuenta que era de found footage. Capaz vi otra en otro momento y no
no relacioné que estaba viendo found footage, pero esa fue la primera en donde dije, wow, esto hace que sea mucho más terrorífico. La vi hace, no sé, era chica cuando la vi. Y hay otra coreana que es tipo de found footage que me gusta mucho, que la podríamos remirar. Ujú. Que no me acuerdo el nombre porque es en coreano. A ver. Bueno, ¿sabes por qué te lo pregunto? No sé por qué, pero esta película me, me gustó muchísimo. A Nivel, mí también. la considero una de las mejores de found footage. No quiero decir la mejor porque no quiero que sonar como muy... Sí. Pasa que tiene algo especial. Primero es de Bueno, esta es muy nueva. Gonjiam Haunted Asylum. Sí, esa. Ah, Esa también siento que es de las primeras que vi de found footage. a ver. Y está basado en un caso real también. Ok. Ya te da miedo, ¿no? Que esa también la No, no, volvería a no, no. mirar. Este frame es muy de videojuego. No voy a decir nada. ¿Cómo es? Gochiam Haunted Asylum. Ujú. Bueno, The Blair Witch Project. No sé, estoy hablando con cero conocimiento. ¿Cuánto vamos de filmación? 27. 1999. Ok, olvidá lo que dije. O sea, no sabía que era de antes de los 2000. Esta peli es mi favorita de found footage. Yo creo que posiblemente sea de las primeras. Es mi favorita. Ya, ya. Eso le acaba de sumar mucha aura. Un montón de aura que sea found footage de el año en el que yo nací, 1999. Em, la verdad que me gustaría investigar si es que hubo otra antes que esta, pero debe ser de las primeras, porque como en la No había actualidad, cámaras. antes, antes, no sé, no había películas de found footage. Hoy es muy común. Hoy es un recurso incluso demasiado utilizado. Mm. Sobreutilizado. No sé cómo se dice. ¿Algo más para decir? Es mi favorita de found footage. Wow, wow. Yo tendría que analizarlo bien, pero me encantó. Siento que, no sé, me gustaría ver un documental o algo de cómo la hicieron, porque es, es lo que es, tipo, es lo que promete ser para mí. Es mi favorita de found footage. Bueno, bueno, después vimos Beetlejuice, la uno, la de 1988. Martín dice que Tim Burton a él no es su estilo. No es mi estilo, hermano. No es mi estilo. No es mi estilo. No es para mí. No es para mí. Está muy bien, está muy bien. Hay personas que no le gustan ciertas categorías de película. Por ejemplo, a mí no me gustan las películas. No es que no me gusten, pero hay muchas películas eh, que prefiero no verlas de ciertas categorías. Y está bien, o sea, no significa que sean malas películas, sino que no es el estilo de uno. Yo la disfruté, o sea, entiendo que es del 88, entiendo también lo que el concepto Ujú. no es mi favorita. Hay otras de Tim Burton que me gustan mucho más. Eh, pero sí, qué sé yo. Es difícil juzgar una película tan famosa, especialmente ahora con la 2. Ya, no es para mí. Bueno, Y es curioso porque las personas que me ven, incluso yo, pensaría que es para mí, pero no es para mí. La Virgen de la Tosquera. ya, Argentina. Una película de De drama. terror. De terror. No sé si es de terror. Thriller. Thriller y terror son los géneros. Em, Es como un terror muy liviano. es que no me acuerdo qué escenas son de terror. La del final. En el final. Y la del principio. Pero
Yo la miraría como más una película de suspenso. Sí, o sea, si sos una persona que le gusta ver películas argentinas, pero no te gusta el terror, podés mirar esta película. Esta peli es una excelente peli argentina. Sí, o sea, yo siento que el terror no es lo principal. Realmente está muy conectada con todo lo que está pasando la protagonista, con la esencia también del conurbano bonaerense. Eso me encanta. Por Ya. eso la propuse para el Movie Club, para la clase en grupo de Movie Club, porque siento que podemos contarles muchas cosas de esta película que quizás una persona fuera de Argentina o fuera del conurbano Sí, no lo perciba. la aprecio mucho por eso. Es muy Porque es familiar. curioso, porque está hecha en colaboración con España, ¿no? Sí, como todas las películas argentinas. La actriz, yo cuando la vi al principio pensé, ok, ella es española. Sí, pensamos que era una película española. Am, Incluso los actores, muchos no se ven. Bueno, sí, pero em, hay como, no sé, se sienten como muy argentinas. A mí como ver las escenas, ver cosas, se siente eh, perfecto el verano que yo viví Sí, acá, sí, you sí, sí, know? sí, sí. Literal, sentí el verano argentino de los suburbios. Exacto, exacto. Hay una directora que vos nunca viste una película argentina, Lucrecia Martel, que captura muy bien el verano salteño. Ujú. Salta, una provincia de Argentina. Yo no conozco el verano salteño, pero es como esa forma de capturar con una película, Ujú. con la cámara, con el sonido, algo tan propio, tan tuyo, tan culturalmente tuyo, Sí, está muy logrado y creo que eso es lo que hace que nos guste tanto. Eh, y también hasta como los diálogos, las cosas los problemas que se sí. hacen. Está seteada en los 2001. Ujú. Eso también bueno, éramos bebés en el 2001. Pero así todo, tipo, no sé, 2008, 2005, la esencia sigue siendo muy similar. Sí, no cambia mucho, la verdad. No, como nuestra Especial, preadolescencia era así. especialmente en los suburbios. Yo pienso que en los suburbios es, hace mucho que no cambia. Tal vez acá en la ciudad sí, pero realmente yo siento que no. Pero Sí, eso, como la sentí, me sentí muy ahí en la peli, la verdad. Y eso sumó mucho. Y me gustó la trama, me gustaron los personajes, pero no hay de terror. Como, sí, el terror es muy sutil, pero sí, es como like por la representación del conurbano ujú, realista, like por la representación argentina realista, porque en muchas películas argentinas a veces como retratan una familia argentina, ujú, una adolescencia argentina muy real. O quizás real, pero para un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces eso a mí siempre me desconecta mucho de las películas argentinas, como que quieran retratar una realidad distinta. O quizás los directores realmente no conocen otra realidad. ya, la realidad de los que me cobran este alquiler, tal vez. La realidad de gente que no pisó el conurbano en su Ya. vida. No lo sé, pero sí, eso. Nos gustó. Está basada en un libro. Es, Sí, me dijiste. eh, la autora es, sí, Mariana Enríquez. Es una autora que hoy en día está en furor. Tiene un montón de libros súper, súper populares. Yo no leí nada de ella, pero al haber visto esta película, e incluso, no sé cuántos, creo que tiene muchos relatos estilo cuentos también, porque el primer podcast de terror que hice, lo hice no, de terror no, de true crime que hice, Ya. lo hice porque me lo pidieron en el formulario que tengo para que me pidan historias o me envíen historias. Está en la descripción si me quieren enviar o pedir cualquier idea de podcast, pero me pidieron que hable del primer asesino serial de Argentina
porque lo habían leído en algo de Mariana Enríquez. Ah, mira. Yo digo, wow, esta mujer, la tendríamos que leer, la verdad. Bueno, después vimos las 4, no una, no dos, no tres, 4 películas que las vimos en un fin de semana Sí. de Fear Street. Bueno, vamos rápido con estas. No sé, una trilogía de películas de Netflix de género slasher. Sí, bueno, Fear Street 1978. Necesito verla, o sea, necesito ver el póster para recordar cuál es cuál. 1600, esta es la de... Ay, la Ajá. oí mal, me parece. Sí, claro, están al revés de cómo las vimos. 1994, la primera. eh, Divertida, entretenida. Divertida. Me gustaron más como en orden descendente. Como la primera menos, la segunda más y la tercera más que la segunda. Ok. Creo. En ese orden, me parece. Me gusta el concepto de la historia, los asesinos. Hay uno que me encanta, hermano. Hay uno que me encanta y que casi no aparece. Pero ojo, yo quiero una historia de ese asesino. ¿Cuál? El bebé con el bate. Ah, Hay un nene con un bate, hermano. Yo quiero una historia de ese hijo de puta, hermano. Y después hay una cuarta de una prom que es terrible. está con el efecto mariposa 2 peleando, Sí, sí, sí. ¿no? Malísima. Pero en, Nunca vi una narrativa tan floja. pero en general, muy, como es una película de terror de Disney, ¿no? Como Camp Rock de terror, Sí, brother. sí, sí, es como muy adolescente. Mm. Incluso hasta la 3, ¿no? Que está en el 1666. Ya, pero bueno, divertidas, como te las fumas. Yo no, no sé, no me divertí tanto tampoco. Yo siento que no vale la pena mirarlas. Como no saqué nada. Ah, sí, es verdad. A ver, las miramos por mirar algo, un Como fin de semana. incluso de Smile siento que saqué algo. Sí, De esto saqué el niño con el bate, ¿no? sí, No la está verdad, mal. a ver. Si te gustan las cosas tipo Riverdale, vos no sabes lo que es, ¿no? No. Bueno, si te gusta Dale, Riverdale, River. probablemente te guste esto. Es como eso, siento. Si te gusta un montón de Vampire Diaries, Pretty Little Liars, como esa onda muy Netflix, ¿no? Probablemente te gusten estas. No son las mejores películas de terror. No sé si vale la pena verlas, pero si estás muy aburrido y tenés Netflix, una Sí. peli de Netflix. Infinity Pool. ¿Por qué esta película me gustó más que a la mayoría y que a Mila? No lo sé. No lo sé. No lo puedo explicar, pero yo la disfruté mucho, la verdad. A mí me encantó. ¿Por qué decís más que a mí? O sea, a vos te gustó mucho más que a mí, decís. Yo creo que me gustó más que a vos. No sé, porque vos te dormiste, yo no me dormí. Es verdad. Me redormí, pero no es porque no la estaba disfrutando. Creo que esta fue la primera película que vemos de Brandon Cronenberg, hijo de Cronenberg original. Ujú. Eh, me gustó un montón a mí. Me golpeó porque no me esperaba que fuera esto. De algún lado sí, porque, o sea, es el hijo de Cronenberg. Claro. Pero no. Me gustó, me encantó el concepto. No digas muchas cosas. No voy a decir nada. Ajá, pero sí, me gustó. Me gustó. Estoy intentando recordar. Mia Goth, como siempre. Mia Goth está loca. El actor, hermano, el actor. Un Yo Skordag. pienso que es perfecto, bro. Skargord. Skarsgård, ¿no? Creo que Skargord. Bueno, es perfecto para hacer de
James en Silent Hill 2. Interesante. Martín haciendo casting. Es perfecto, hermano. Y se llama James, creo, en esta película. Esto tal vez me lo estoy inventando. Pero bueno. Next one. Sí, se llama James. Es perfecto, hermano. Se llama, pues, puede ser James Sunderland sin problema. Después fuimos al cine Ujú. y fuimos a ver Hokum, que es también una película que estaba de moda, digamos. Mira, esta tiene 3.4 y Undertone tiene 3.0. Me enoja. No, a mí no me enoja, porque Hokum a mí me encantó hasta el acto 3. Claro, como la mayoría de las películas de terror, que el final es... Cuando ya ves al monstruo Uy, y, sí. y lo ves y se agrega como otra historia y medio como que ya no da tanto miedo, entonces tienen que transformarse en algo como medio de acción, medio de suspenso, medio de explicar, darle un cierre, Sí, que sentís como que les costó, que fue como, difícil sí, terminarla. como que siento que lo tienen que alargar también para no dejarlo tan inconcluso. Se hacen un lío, pero de verdad, los dos primeros actos de Hokum me gustaron muchísimo, mucho, 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 mucho. Sí, aparte a Martín le gusta mucho Irlanda y está en Irlanda la película. Sí, entonces, am, de verdad que los dos primeros actos las vimos en el cine, pero después se cae mucho cuando ya... Ujú. Pero sacando eso, buena peli de terror, buena peli de terror, la verdad. Me dio, Sí, está buena. como Weapons, Weapons es otra buena peli de terror. Yo siento que esta es superior a Weapons. Pero en el concepto de sólida, Ah, sí, ¿no? sí. Como, no sé, Truth or Dare no es sólida. Smile, yo diría que no es sólida, pero está sólida. Smile para mí funciona igual. Para mí Smile rueda, tipo, no sé. Bueno, Esta está floja para mí incluso. Porque incluso el final. sí, pero es que para mí los dos actos carrean. Para mí carrean. Aparte me gusta la personalidad del personaje, me gusta... Sí. Para mí carrea. Bueno. Ujú. Está bien, podemos tener opiniones diferentes. Después vimos Novocaine. Que fue, creo que la vimos como para mirar algo distinto que no fuera de terror, porque veníamos en un ciclo donde las películas que al menos a mí me interesaban eran solo de terror y le digo, basta, Sí. por favor. Y vimos esta, que No voy a decir nada de esta película, nada. porque me divirtió. A mí me divirtió, es muy Porque entretenida. me divirtió y no esperaba que me divierta y me gustó. Y yo voy a decir una cosa. Y si vos me haces hablar, yo voy a hablar cosas que la gente no va a querer escuchar. Así que yo no ¿Qué? voy a hablar. La comparé con la nueva de Naked Gun Ah, y dije, cierto. Naked Gun si fuera una buena peli. Es verdad, La nueva, no la primera. es verdad. Y si me apretás, pero no lo voy a decir, porque me van a cancelar. Bueno, decímelo a mí. Uh, Pero no lo voy a decir, porque esa es muy querida. Así que no lo voy a decir. lo saco esto. Sí. Lo Pero voy a dejar deja censurado. tu reacción, ¿no? Como... Sí. No, yo ahí creo que no estoy 100% de acuerdo, pero es súper entretenida. Me reí, la verdad. Este chico es un Nepo Baby and he is doing good. Like, es un buen Nepo Baby. Vos no viste la serie de The Boys, pero también Sí, ahí... la primera season. Ah, sí, bueno, ahí también hace un muy buen trabajo. Siento que Siempre siempre está hace, en ese personaje. siempre es un enfermito, Sí. literal, y en esta peli es eso. Lo viste en Companion también. Sí. Bueno, después vimos, esta salió en el blog que mostré cómo hacíamos cuando elegimos al azar, cuando hacemos tipo, Ah, tenemos una rutina que, bueno, vean mi blog, sí, ya no lo hacemos tanto, pero... donde elegimos al azar con unos números y tocó esta que se llama Heal o Good Boy,
que la vimos sin saber nada. Vos leíste la sinopsis. Sí. A mí me gustó, me Muy bien gustó. la peli, muy bien. Muy Sí. sólida. Es muy original. Para mí, voy a empezar a definir las películas de esa forma. Como hay algunas que, funcionan, Flojas y sólidas. algunas funcionan, otras no funcionan, pero en floja esta funciona sólido. Muy Esta es sólida, sólida. no la rompes. Para mí esta no es una buena sólida, es una muy buena sólida. Cuidado, no es lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor que esta? No, ¿a qué te referís? Muy Como buena sólida es más sólido que sólido. muy buena sólida es como mejor que muy buena. Ah, ok. Para mí está muy buena floja y muy buena sólida. Esta es una muy buena sólida. Ok. Si me apretas, yo te voy a decir que el sexto sentido es muy buena floja y The Others es muy buena sólida. Wow. Wow. Hoy me levanté muy loco. Vos hablá. Para eso estamos en este podcast. Yo me pareció súper entretenida y original. Eso serían las palabras. La recomiendo. Y me recordó a otra peli que vimos. ¿Cuál? Ah, ok, no me recordó exactamente, pero en mi mente, ¿no vamos a hablar de Cloud? Ay, no me di cuenta. Sorry. A vos no te gustó mucho, pero a mí me gustó mucho Cloud. Cloud, no les voy a mentir, me estaba aburriendo. Me estaba frustrando. Estaba como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Estaba tipo, como siento que está floja eso. Siento que hay cosas que pasan que digo, ¿por qué está pasando esto? Bueno, Estoy tipo, "Da". esta en mis books es una... Buena, floja. No, buena floja no es esta. Esta es una buena sólida. Ah, Sí. no, yo no. No llega a ser muy buena floja, pero es buena sólida. La disfruté, me gustó igual la historia y como... no me acuerdo ahora, pero me había gustado el final. Em, Así que no digo que sea una mala película, solo que se me hizo un poco aburrida de a momentos. Ujú. El drama. The Drama, Robert Pattinson y Zendaya. Esta, no sé por qué no quería verla. No quería verla hasta que Shepo me comentó, ¿viste The Drama? Y me había dicho que estaba como muy buena. Ujú. Y dije, bueno, es hora de verla. Y estuvo buena, Muy buena sólida. muy buena. Sólida. Em, Hasta termina bien. Que a Y veces las termina bien. películas prometen mucho y al final se desarma todo. Esta no se desarma en ningún momento. Muy buena sólida para mí. Hoppers, que tenemos. ¿Querés traer el vasito? Bueno, si no están en Patreon, porque Martín me dice, ya lo mostraste. No, lo mostré en Patreon, en YouTube no. Fuimos al cine a comprar este de Hoppers, pero no lo compramos viendo Hoppers, lo compramos viendo la siguiente película. Así que ahora hablemos de Hoppers. Hoppers la vimos en casa. Está súper cute, la verdad. Goat. Para mí Re es linda. excelente. Sí. 5 estrellas. Le puse Wow. yo. 5. Yo creo que le puse 4, no me acuerdo. Es low-key la mejor película de Disney Pixar. Wow. Tiene todas las cosas que le gustan a Martín. Muchos animales. Mi favorito es... Oye, es que no sé. El señor lagarto. Puede que no haya hecho foco, pero Ujú. bueno. Después, ese día fuimos al cine a ver Obsession, que está el blog en Patreon, Ujú. si lo vieron. Y Obsession la fuimos a ver literalmente para eso, para el vaso. Mostrarlo. Fuimos literalmente a ver una película random. Yo le dije a Martín, vi el tráiler la última vez que fuimos al cine, cuando fuimos a ver Hokum,
Y dije, me llamó la atención, pero ni siquiera la chequeé en Letterboxd, no sabía nada, solo que era de terror y un poco de la historia. Y me encantó. Me encontré con una película increíble y con mucho más que una película. Ahora podemos desarrollar. Desarrolla. Martín, llegamos a casa y me dice, el director es youtuber y la última película que hizo la hizo con $800. Y yo lo Ah, miré y le dije, wow, y no reaccioné como de gran manera. Porque pensé que decía 800.000. Y después volvió a decirlo y estaba como $800. Es muy poca plata. Y de ahí empezamos a tener más curiosidad y vimos su otra película, creo que que al está otro día, gratis en YouTube. que es literalmente un video de YouTube que de vuelta entramos en todo esto del found footage, pero no me quiero detener mucho en la película siguiente, sino hablar de Obsession. Que Obsession también creo que dentro de todo es una película bastante baja de presupuesto, con una narrativa súper sólida, con terror que no tiene jumpscares, que está súper bien construido, con una historia original. O sea, no es nada nuevo, no es nada que no hayamos pensado o escuchado, pero está traído a la escena de una forma muy divertida. No Ujú. sé, me encantó. Y la actriz es una gran razón, creo, de que la peli es lo que es. Sí, a la gente le está gustando mucho también. Y a mí me gustó también. Me gustó bastante. Disfruté mucho de verla en el cine también y escuchar las reacciones de otras personas. Sí, no tuvimos lamentablemente la experiencia full porque la vimos doblada Eso sí, al español, entonces no pudimos apreciar al 100% el trabajo de la actriz, que mucha gente dice, pero aún así, muy bien, sí, aún así, o sea, la vimos. claro. Em, y bueno, al otro día vimos Milk and Cereal, que es esta película que está en YouTube del mismo director, que es su Ujú. primer película. El director tiene un canal con uno de los actores de Obsession. Creo que Obsession la hicieron juntos o la produjeron juntos al menos o algo. Y hicieron esta Milk and Cereal juntos. Que tienen originalmente este canal es de bromas pesadas. Es Ujú. decir, de hacer chistes a la otra persona de una forma de lo más oscuro posible, ¿no? Entonces la película es como un video de YouTube. Bueno, Milk and Cereal, eso, que es un youtuber que la publicó en YouTube y que es un canal de bromas y la hizo solo con $800 y estuvo increíble. Buena sólida. Muy buena, sólida. Después vimos Million Dollar Baby. $1 Million Baby que continúa, ¿no? Que continúa confirmando mi teoría de que las pelis de luchadores, por alguna razón, todas son excelentes. Sí. Y esta película recomiendo que la vean. Tal vez debería ser más responsable y contar un poco, pero no lo voy a hacer. Voy a ser irresponsable y recomendarla, porque esta peli para mí es excelente y yo le daría 5 estrellas probablemente, porque me gustó mucho, mucho, mucho. Y no quiero decir nada más, pero esta peli es para mí una de esas películas especiales, la verdad. Sí, yo voy a tratar de respetar lo que estás haciendo y no quiero contar mucho, pero sí, me movió la película, me movió a un nivel emocional, digamos. Bueno, después vimos Apex. Apex
Si vieron la primer parte que terminó con la película de Descent, no sé por qué yo pensaba que tenía como una conexión, como pensé que había cuevas, pensé que había A ver, algo. hay cuevas Sí, hay una mujer que hace esto de y manera... escalan Sí, y hay una mujer protagonista. So, sí hay relación. sí, como conceptualmente parece similar, pero no. Está floja. Esta es floja, esta es Esta floja. está floja, la verdad. Sí, siento que podría haber sido muy buena, siento que podría haber estado bien, pero no. Pero está flojilla y... No es Sí, la peor del mundo tampoco, pero sí, no es un desastre, pero si querés ver gente escalando, te recomiendo ver El Descenso. sí. Esta es en Australia, though. Así que O dato. sea que la recomiendo menos. No. Después vimos, a Martín no le gustó Beetlejuice y ¿qué hicimos? Miramos Beetlejuice. No dije que no me gustó. Que no es tu estilo, Tim Burton. Listo. Y esta no es para mí 2. Sí. Yo siento que me gustó más la 2 por algún motivo. No sé si es que... No creo que sea el problema de que sea viejo. No, Porque supongo que estoy... es el efecto nostalgia tal vez de que a alguna persona le guste más la uno tal vez, pero siento que las dos es más divertida. Sí, se me hizo más fácil de ver. Por algún motivo. Pero no es para mí, no sé por qué. Hay algo en lo visual. Ok, estamos en las 2 últimas o 3 últimas, ponele. Claro, dos últimas. Pero la otra que vi es un documental que te conté todo, así Sí. que... Y viste un pedazo del episodio de Rotten Mango, Ujú. así Pero que no es eso. es eso igual, Pero no es eso. claro. Bueno, próxima, contexto de estas películas. Nos mudamos, estamos en una nueva casa. Los primeros días no teníamos internet y no teníamos gas. Así que estábamos aburridos y con frío y con problemas. Ujú. Y en mi iPad, en Netflix, pude descargar con datos 2 películas. Descargué The Hunt, que es esta que vamos a hablar ahora, y otra que es la última del final. The Hunt. A mí me Fuck parece... it, hermano, a mí me gustó mucho. A mí me gustó, es entretenida. A mí no me gustó mucho. Y la protagonista me parece una crack, la verdad. Porque por el papel que hace, me parece que lo hace bien. Me parece divertida. Y esta película, sacando la primera, no sé por qué, siempre que grabamos así, en un episodio estoy más normal y en el segundo episodio me pongo súper controversial. Pero Lo guardás para la parte 2 que normalmente tiene menos vistas. sí, am, sacando la primera, esta peli es mejor que todas las de Los Juegos del Hambre. No, no podés decirme eso a mí. Me gustó mucho y me reí y me pareció tonto. Es una peli tonta, ¿ok? Sí. Es una peli tonta. Que lo gracioso es que creo que de géneros dice thriller, acción y horror. Para mí debería ser Like, el sonido de la bocinita del clown. comedia. Es Eh, comedia esto. sí. Y me gustó, me causó gracia, entendí las referencias. Dije, esto es demasiado estúpido, pero me la vi entera y la disfruté. Está la de Million Dollar Y Baby. está la de Million Dollar Baby. Y esta mujer que me recuerda un poco a Kim de Better Call Saul, no sé por qué, pero si fuera John Wick, you know? Interesante, interesante. So, para mí, hermano, una peli muy divertida, la verdad. Es una buena, sólida peli. Yo ahora que la recuerdo, me gustó bastante. No sé por qué le puse 2.5. Mira, dice, me encantó esta película. 1. 1,5. No, no es la primera vez que pasa algo así. Me acuerdo que una vez un estudiante me dijo,
Me dijiste que te gustó esta película y le pusiste 2,5. Nunca confían en mis reseñas de Letterboxd. Bueno. Después, este es un documental de Netflix que vi yo sola, porque a Martín no le gusta el true crime, no le gusta nada de este estilo, pero yo lo vi y después miré un episodio de Rotten Mango Yo vi el documental que dura 1 hora y media y después vi un episodio de Rotten Mango que dura como 2 horas 40 y Martín vio conmigo el principio de ese episodio, entonces tenés contexto, pero el documental es Unknown Number, The High School Catfish. Si lo vieron, saben lo que fue muy muy popular, así que posiblemente lo hayan visto. Saben lo random que es esto. Pero yo traté de contarle a Martín o de mostrarle el video sin que supiera para dónde iba. Porque es inexplicable. Literalmente está completamente injustificado Sí. lo que pasa. Y creo que es eso todo lo que voy a decir. Y todo lo que voy a decir yo también. Un horror. Miren el caso. Si no conocen el caso, les recomiendo, no sé si que miren el documental porque escuché muchas cosas sobre que intentan El final hacer. del documental no me gusta por cómo hablan de él o la victimaria o victimario. Y por eso diría que miren un video como el de Rotten Rotten Mango. Mango o que lo lean, porque creo que vale la pena. Pero no sé si el documental le hace justicia, Aunque no lo hayas visto. aunque no lo haya visto. Sí, puede ser, puede ser. Pero igual es muy loco. Es como ver un poco lo oscura que puede ser la humanidad, básicamente. Lo mal que puede estar de la cabeza la gente. Y última. Ay, pará. ¿No vimos 2 películas con el iPad? No la logué. No la terminamos. Ah, bueno, hubo una película que empezamos y no terminamos. Que capaz la terminamos porque me estaba gustando. Copycat. No vamos a decir nada porque no la terminamos. Inspirada en la canción de Billie Eilish. Billie Eilish nació después de la película. Eso es lo que dicen los haters. Pero bueno, sí que vimos, ayer fuimos al cine a ver Backrooms. Y tuvimos la mejor experiencia porque nos metimos en las backrooms. Sí, este cine era un cine que nunca fuimos y todo el espacio era desconocido y nuevo y muy grande y muy, liminal por algún motivo. sí, muy vacío. No sé. Escenografía 100 de 100. Es una peli basada en un creepypasta. Sí, que eso ya parece bastante difícil. Eso Y ya para mí le baja puntos. el director es tan joven que ni siquiera puede beber alcohol legalmente en Estados Unidos. Sí. Por eso la peli trata de un alcohólico. ¿Qué puedo decir? Es una peli que me gustó mucho la escenografía. Es una peli que a mí me gustó. Yo la disfruté. Siendo que es o sea, siendo un creepypasta de internet, que el director es como yo, es probablemente un pibe crónicamente online que tiene los mismos problemas mentales que yo y que sabe de internet tanto como yo, sabe que mucha gente le va a criticar muchas cosas del film porque no son precisas a la historia original de las Backrooms, pero al mismo tiempo, como no es una historia oficial Es que los creepypastas son inventos. y no hay un canon, al mismo tiempo te podés tomar muchas libertades, y teniendo estas cosas y sumado al hecho de que llegamos tarde, Así llegamos tarde por... nos perdimos Vean el blog. nos perdimos toda la introducción, básicamente. Y por lo complicado que es hacer una película de un creepypasta que no es de un asesino, de una entidad, es de un lugar.
yo creo que juega con muchas cosas en contra y la verdad que la peli me parece que estuvo bien y estuvo bien cerrada. Para mí es una buena película sólida, la verdad. Yo ahora que pasaron, no sé, un día desde que la vimos, me doy cuenta que me gustó más de que apenas salí del cine. Apenas salí del cine, estaba como, no me convenció esto de la Es un historia. concepto cool Ujú. para una peli de terror, am, y, pero que no es tan cool. O sea, que no es tan extremadamente cool y profundo y complejo. Me recuerda a Smile, pero esta peli me parece mejor que Smile. Sí, a mí me parece mejor que Entonces, Smile. tiene mérito. Pero creo que es porque a mí personalmente me parece mucho más interesante este concepto. Oh, sí, sí, totalmente. Pero bueno, teniendo cosas en contra, como que el director también es súper inexperto, la verdad, aplaudo que haya salido bien. Sí, a mí me encantó y repito, la escenografía. Me encantaría ver un behind the scenes Oh, de sí. esta película. Sí, 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 sí. Me recordó mucho a The Exit 8, probablemente porque The Exit 8 es también de cultura de internet, y las dos son películas que considero al mismo nivel. Son buenas, sólidas. La verdad, para mí están a la par. Ujú. Creo que a vos te gustó más la Exit 8. Exit 8, yo le decía a Martín que sentí que es como un concepto un poco similar, pero que está bien como fundamentado y como más cerrado el concepto. Acá me sentía un poco en el aire. Y ahora que pasaron 24 horas, quiero decir que eso me gusta. Tenés que leer. Hay una Wikipedia de las backrooms. Sí, ahora me voy Hay a, una backroompedia donde te explican cosas. ahora me voy a sumergir en esta área. Podría ser un episodio de Ujú. podcast de esto. Es un rabbit hole, la verdad. Pero bueno, con esta terminamos finalmente. Fueron unas largas como 2 horas de filmación, así Sí. que no sé de cuánto terminará siendo estos 2 episodios, pero esperamos que les haya gustado. Déjenos saber en los comentarios si están de acuerdo con nuestras opiniones, Ujú. si sienten curiosidad de algunas de estas películas. Si tienen recomendaciones, Sí, ahora estamos como en pausa de mirar películas por mirar The Walking Dead, pero pronto lo volveremos. estamos viendo tan rápido que seguro ya terminamos para cuando publiques esto. Dios sabe. Ujú. Pero bueno, gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.